en aquello que es, en aquello que es estable, en aquello que es para siempre. Porque finalmente nacimos para una eternidad, nacimos para el para siempre. Y tenemos que en este mundo, en esta vida, esforzarnos por convertirnos. ¿Qué significa convertirnos? A adaptar nuestra mentalidad según la mentalidad de Dios, conforme a la mentalidad de Dios, conforme al corazón de Dios, para haciéndonos como Él. Ciertamente nacimos a imagen y semejanza de Dios, pero tenemos que transformarnos nuevamente en nuestra mentalidad y en nuestro corazón. Y de esa manera alcanzar esa eternidad en Dios, en el cielo, que es la felicidad eterna, que es todo lo que todos queremos. Eso está impreso, impregnado está en nuestro corazón, el deseo de la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? Nadie va a decir yo quiero ser un infeliz, ¿verdad? Todos queremos ser felices, todos queremos ser plenos, todos queremos expresar esta plenitud, una plenitud que nunca se acabe. Todos tenemos en nuestro corazón un deseo profundo de que se termine el sufrimiento, de que se termine el dolor, de que se terminen las guerras, la maldad en el mundo. Y bueno, les cuento que todo eso es posible, pero no en este mundo, sino en el cielo. En este mundo lo que podemos hacer es vivir como Dios nos manda, intentar transformarnos a su imagen y semejanza en nuestra mentalidad y nuestro corazón, y así poder alcanzar esa eternidad, la tierra sin mal, como expresaron nuestros ancestros guaraníes, ¿verdad? La tierra sin mal. No me acuerdo exactamente el término en guaraní, a ver si alguien me escribe acá en el chat. ¿Cómo era que se decía eso en guaraní? La tierra sin mal, ¿verdad? Ellos, ¿cómo? Algo así, ¿verdad? Ahí alguien va a escribir ahora. Los guaraníes, por ejemplo, por eso fueron bastante receptivos a la fe cristiana, al mensaje cristiano, porque ellos tenían un pensamiento, una creencia, una fe bastante amigable, vamos a decir, ¿verdad? Creían en un solo Dios, ¿verdad? Tupá, y creían en la tierra sin mal. Entonces era como bastante así familiar para ellos el mensaje cristiano. Bueno, esta introducción que hago es, ¿por qué? Porque cuando hablamos de masculinidad, tenemos que partir, como dije, de la base, de un ejemplo, de un ideal, ¿verdad? ¿Y quién es ese ideal? Ahí está, Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que partir de la base. O sea, ¿para qué vamos a hablar de ideas? ¿Para qué vamos a hablar de supuestos, propuestas, ideologías? Si tenemos un ideal. O sea, es Dios mismo que se hizo hombre para mostrarnos el camino, para revelarnos a quién es Él, revelarse a sí mismo a nosotros como hombre. Así como plenitud femenina podemos encontrar en María, la madre de Jesús, nuestra madre espiritual, ¿verdad? Gracias a Dios por ellos, gracias a Dios por esta imagen femenina en María y la imagen masculina en Jesús. Y vamos a mirar un poco el icono aquí. Providencialmente tenemos este icono acá. Y está Jesús y el discípulo amado, San Juan Evangelista, ¿verdad? Mientras rezábamos en la oración inicial, Dios me inspiraba a hablar de los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles todos hombres, todos varones, cada uno con su historia, con sus antecedentes propios, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar por San Juan, ¿verdad? San Juan Evangelista. ¿Qué encontramos de él en la Biblia? Era una persona de un temperamento fuerte, de carácter fuerte. En un momento dado, él y su hermano Santiago le dicen a Jesús, ¿qué te parece, Jesús, si pedimos que caiga un rayo fuego del cielo a esta gente de toda esta ciudad y les queme vivos?
porque no te aceptaron, no quisieron recibirte. Eran personas, o sea, para tener ese pensamiento, decir esas cosas a Jesús, la bondad en persona, hay que ser de un carácter fuerte. Hay que ser realmente tremendo. Así era San Juan. Y sin embargo acá vemos, buenito parece, ¿verdad? Sí, ahí está, recostado por el pecho de Jesús. Algo pasó en él. Algo pasó, se transformó. Después nosotros leemos las cartas de San Juan y es el amor en persona. Él es, de hecho, de los 4 evangelios, ¿verdad? El evangelio de San Juan es comúnmente llamado el evangelio del amor. Y cuando nosotros le leemos a San Juan, es la persona más dulce, más tierna que uno puede llegar a imaginar, ¿verdad? Él se expresa diciendo, mis amadísimos, mis hijitos queridos, ¿verdad? Así él habla en sus cartas. Entonces hubo una transformación en él. Hubo una transformación en él. Pensemos en Pedro, San Pedro, un pescador, un hombre tosco, terco, argel, de carácter fuerte. Y luego surge nuevamente una transformación en él. A partir del conocimiento de Jesús, a partir de su apertura al Espíritu Santo, se convierte en una persona bondadosa, una persona caritativa, una persona que se dona a los demás, que deja todo para la misión, para abrazar la misión. Eso podemos conocer por sus cartas también, ¿verdad? Por su testimonio de vida. Una persona que le abandonó a Jesús, le abandonó en el momento más importante y luego da la vida por Jesús. Da la vida por el Evangelio, da la vida por el mensaje cristiano. Pensemos en otros, ¿verdad? No voy a dar el ejemplo de Judas porque, bueno, Judas es un ejemplo de que lastimosamente no llegó a convertirse, no llegó a creer en la misericordia de Dios, no llegó a creer realmente en el Evangelio y por eso la transformación no surtió efecto en él por su propia decisión, ¿verdad? Pero Jesús fue misericordioso y le llamó, le tuvo a su lado hasta el final, hasta el último momento le dio la oportunidad a Judas de convertirse, a ese que era un ladrón. Judas era un ladrón. Hasta el último momento robaba, de hecho le entregó a Jesús por monedas. Y Jesús hasta el último momento, en el huerto de Getsemaní, antes de su pasión, cuando Judas le da un beso, el beso de la traición, le dice, amigo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, amigo. Jesús le consideraba a Judas su amigo hasta el último momento. Sabiendo, Jesús le eligió a Judas sabiendo que le iba a traicionar. O sea, eso no es algo, a Jesús no le sorprendió nada. Pero vemos en Jesús ese gesto de misericordia, ese gesto de paternidad, ese gesto de querer salvar la oveja perdida, su hijo, su amigo. Ese es un gran ejemplo que nos dejó Jesús. Y así tenemos en cada uno de los apóstoles una historia particular. En San Mateo, ¿verdad? Una persona orgullosa. Estaba Simón el Celotes. Había 2 Simón, ¿verdad? Simón Pedro y Simón el Celotes. Simón el Celotes era una persona, un guerrillero. Él peleaba, luchaba por la liberación de Israel. Era un asesino, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Jesús eligió a los peores, podemos decir, ¿verdad? Jesús eligió a los peores para permitir en ellos, por medio de su misericordia y de su ejemplo, de su palabra y de su mensaje, una transformación. Hasta ahí me gustaría que escriban un poco acá en el chat, a ver qué opinan, qué dicen, si les está llegando o qué les está llegando hasta este momento. Escribí ahí en el chat, vamos a ir leyendo de a poco. Entonces, Jesús, el ejemplo de hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. La plenitud
de la masculinidad está en Jesucristo. ¿Y cómo era Él? Porque eso es lo que vamos a entrar a analizar ahora, ¿verdad? Como les dije, hablando de masculinidad hay varias, varias aristas que podemos tomar, pero hoy me gustaría hablarles de algo más bien práctico, que es sobre las características del hombre según Jesucristo. Entonces, para tener bien claro qué es ser hombre, cómo ser hombre, bueno, ahí está, en Jesús. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo era Jesús. Esto nació a partir de muchas lecturas, de mi experiencia personal, de varias fuentes que yo fui a lo largo de mi vida también conociendo, prédicas que escuché, ¿verdad? O sea, pero sí les puedo dar algunas fuentes que utilicé también, por ejemplo, las cartas apostólicas de los papas de San Juan Pablo II sobre San José, el Papa Francisco sobre San José, son lo más reciente que tenemos sobre eso. Patris Cordis es de San Juan Pablo II. Entonces hay varias cartas apostólicas, sobre todo hablando de San José, que podemos utilizar para profundizar más. Entonces, vamos a entrar en la primera y más importante y englobante de todas las características del ser hombre, según Jesús, ¿verdad? La primera clave que nos da Jesús es la siguiente. ¿Cuál fue la plenitud de la misión de Jesús? Dar su vida en la cruz. El sueño de la cruz. Jesús soñaba con ese momento. Él dijo, ¿cuánto anhela mi alma ese momento? ¿Cuánto anhela mi alma ese bautismo? En un momento dado, Jesús anhelaba la cruz, anhelaba planificar su misión en la cruz, en la donación total, absoluta de su vida hasta la última gota de su sangre. El sueño de la cruz. Entonces podemos decir que la primera característica y la más importante de la misión de Jesús fue dar la vida por nosotros en la cruz. Entonces la primera clave que tenemos es que el ser hombre es aquel que está dispuesto a dar la vida por otros. Ese es el número uno. Es aquel que está dispuesto a dar la vida por otros. Donde vemos también esto en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Cuando San Pablo habla hace una comparación, ¿verdad? Jesucristo es el esposo, la iglesia es su esposa. De la misma manera debe amar el hombre a su mujer, así como Jesús amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está la clave, San Pablo nos da. El hombre tiene que amar como Jesús amó a su iglesia, hasta dar la vida. Así se planifica el hombre. A ver un poco si escribieron algo. Un comentario, no. A ver un poco, José Rojas. Si se puede, sería genial subirle un poco el volumen o que Juanpi acerque más el micrófono. Perdón, José, gracias por... si no me escucharon nada, decime acá. Voy a acercar más el micrófono. Gracias, José. Hola, dice Luis Riveros. Vamos a escucharte, vamos a leerte después, Luis. Bueno. Entonces, característica número 1 es aquel que está dispuesto a dar la vida por otros, el hombre. Otros puede ser su familia, puede ser sus amigos, sus hijos, su nación, su país. El hombre debe estar dispuesto a dar la vida. Tiene que tener un porqué en su vida, un porqué superior, un ideal superior por el cual ese hombre está dispuesto a dar su vida. Un sentido, un propósito. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica? Número 1, ser valiente. Un hombre tiene que ser valiente. ¿Qué significa ser valiente? Estar dispuesto a donarse, estar dispuesto a dejarse marcas en su carne, a hacerse heridas, a dejarse herir por la misión. Jesús nos habló de esto, nos dio ejemplo de esto cuando él habló en muchos momentos, ¿verdad? Pero algo que yo anoté acá que me vino a la mente en ese momento de que escribía, Jesús hablando en el templo de Jerusalén días antes de su muerte.
eh, como una semana que Jesús estuvo en Jerusalén antes de su crucifixión y todos ya sabían que los fariseos le buscaban para matarle, ¿verdad? Y Jesús también, ¿verdad? Y sin embargo se fue al templo y habló en el templo. Ese pasaje es maravilloso, es hermoso. Hay que leer cómo Jesús en ese momento, cómo relata el Evangelio, ¿verdad? Todos mirándole fijamente, Jesús se levanta y dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Tremendo, tremendo. Él hablando, donando, hablando de sí mismo claramente, abiertamente, sin dejar dudas a nadie de quién Él era y de quién Él es. Y estaban ahí todos admirados, asombrados, todos decían, pero este no es acaso el que todo el mundo quiere matar, ¿verdad? Así se preguntaba la gente y Él estaba ahí valientemente dando su mensaje porque Él estaba dispuesto a dar la vida por la misión. Él tenía ese sueño. Valientemente hizo eso. Otra implicancia de donar la vida puede ser, evidentemente, tener la capacidad de donación. El hombre tiene que tener capacidad de donación, de donarse a sí mismo. ¿Qué ejemplo vemos en la vida de Jesús? Luego de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús le dice a sus discípulos, crucemos a la otra orilla y vayamos a descansar, le dice, ¿verdad? Pero ahí es muy simpático lo que pasa porque llegan a la otra orilla y la gente les ve y les sigue. Y llegan al otro lado y no pueden descansar, ¿verdad? Jesús tiene compasión de ellos y les enseña largamente a las personas. Les enseña largamente. Estaba cansado, muerto de cansancio, todos estaban ahí. Imagínate, me imagino cómo estaban los discípulos, todos tirados, acostados por el piso. La gente llega en manada y Jesús tiene compasión de ellos porque les ve como ovejas sin pastor y les enseña otra vez largamente. Y luego otra vez les dice a sus discípulos, ¿y qué vamos a hacer con esta gente, verdad? No le podemos... ¿cómo vamos a darle de comer? Le pregunta, ¿verdad? Así como de una forma simpática, diría yo. Para mí, yo encuentro muy simpático esta parte del Evangelio porque ella sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Y los discípulos, y no sé, que se vayan a comprar ahí comida. No, yo creo que si se van a comer por ahí se van a desmayar, no sé qué. Y ahí Jesús, denles ustedes mismos de comer. Denles ustedes mismos de comer. Todos estaban muertos de cansancio ahí. Y igual hicieron y se produjo el milagro por la donación de la vida del hombre. La donación. El hombre necesita donarse. Tiene que tener capacidad de donación. Esta es la segunda implicancia de la primera característica. Para lo que están anotando. Si están anotando, decime, ¿verdad? Acá ya hay 5 comentarios. Para mí es esperanzador saber que Dios eligió a los peores. Sí, Señor. Hijo Luis, Olga dice, ¿qué pasa cuando ya tu esposo no te ama y te deja? Madre mía, esa es una pregunta para el por momento de las preguntas, pero quédate ahí, tranquila nomás. Nosotros podemos ser esos discípulos a pesar de nuestros pecados. Claramente Jesús vino para los pecadores. Exactamente, muy bien, así es. Entonces ahora vamos a pasar a la tercera característica, tercera implicancia de la primera característica. Como dije, esta característica es la más englobante y más importante de todas. La tercera implicancia es tener abnegación. El hombre tiene que ser abnegado. ¿Qué significa eso? Capacidad de negarse a sí mismo. Negar sus propios gustos, sus propios deseos en favor de otros, en favor de algo más grande. ¿Dónde vemos esto en Jesús? En su oración nocturna, diaria, perseverante. Él oraba de noche porque durante el día nadie le dejaba así de sencillo, no tenía otro momento. Él rezaba de noche.
y abnegadamente se negaba a sí mismo el descanso. Yo veo a veces películas de Jesús ahí despertándose a las 9 de la mañana y cosas así, hace una oracioncita ahí. Cada película, nada que ver que hay hoy en día de Jesús. Yo sigo esperando una película, ¿verdad?, verdadera realmente, que refleje el Evangelio, pero perdí ya la esperanza realmente porque hoy la industria del cine es horrible, ¿verdad? Bueno, entre paréntesis nomás, ¿verdad? Eh, otra implicancia otro ejemplo de Jesús de abnegación en su pasión, ¿verdad? No dijo una palabra, no se quejó, no abrió la boca. Por eso nuevamente, si vos ves por ahí en las películas Jesús gritando ahí, no fue así. Él fue como un cordero llevado al matadero, no dijo una palabra no dijo, de quejarse de nada, porque él estaba amándole a su padre en ese momento, abrazando su misión, viviendo el sueño de la cruz. Así que no te dejes engañar. Jesús no dijo una sola palabra de queja en ese momento. Hombre verdadero, aguantó. Dominio propio, otra implicancia. Dominio propio. ¿Qué ejemplo puede ser de eso? La castidad, vivir la castidad. Un verdadero hombre tiene que vivir la castidad, tiene que saber dominarse a sí mismo, dominar sus pasiones, sus bajas pasiones, para poder entregarse a algo superior. El hombre que se entrega deliberadamente a sus bajas pasiones va a terminar siendo un animal, va a terminar siendo una persona despersonalizada. No hay otra forma de decir las cosas, ¿verdad? Continencia en el comer, en el hablar, no andar diciendo palabrotas todo el tiempo hablando de balde, ¿verdad? El hombre tiene que ser conciso, ¿verdad? Ustedes no van a encontrar en Jesús ninguna palabra ociosa. De hecho, él dijo que cuando llegue el momento vamos a dar cuenta hasta de la última coma de lo que hablamos, por si no sabían, ¿verdad? Nosotros seremos juzgados también por todas las palabras que dijimos en vida, hasta de la última coma. Así que hablar ociosamente también es un pecado. Es algo que nos aparta de nuestra esencia, de nuestra verdadera masculinidad, feminidad también, ¿verdad? Todas estas son características también, podemos aplicarla en cierta medida también a las mujeres, ¿verdad? Pero el hombre en sí naturalmente es luego más recatado en el hablar, ¿verdad? Es más conciso. Bueno, de eso hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero eso es esa es otra arista que podemos abarcar, ¿verdad? Las condiciones naturales del hombre y la mujer. Otra implicancia de la primera característica, hay que tener sentido de misión. Lo que Jesús tenía claramente, que estábamos hablando, ¿verdad? Jesús tenía clara su misión, dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es mi misión como hombre? Tengo que descubrir. Necesito descubrir mi misión como hombre. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué vivo? ¿Para qué voy a dar mi vida? Necesito un motivo para dar mi vida, para donarme hasta el final. Otra implicancia, foco. Hay que tener enfoque. Enfoque claro. Jesús nos dio un ejemplo de eso cuando Él camina resueltamente hacia Jerusalén, hacia la cruz. Hay un momento en el Evangelio en el cual Jesús está marchando, ¿verdad? Caminando al frente, sus discípulos le siguen y de repente Él para, se da la vuelta y les dice, ahora marchamos hacia Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los fariseos y lo crucificarán, lo maltratarán y al tercer día resucitará. Claramente, ¿verdad? Y sus discípulos se escandalizaban. No, Jesús, ahí Pedro le dice, Jesús, no, nosotros te seguiremos hasta el final, ¿verdad? Ahí es que Jesús le dice, Pedro le dice eso, ¿verdad? Pero resueltamente, caminando hacia Jerusalén, ¿verdad? Y Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. A Jesús nadie le agarró de casualidad, de sorpresa. No, Él dio la vida libremente. Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente.
qué ejemplo, ¿eh? Maravilloso. Otra implicancia, fortaleza física y espiritual. Jesús nos dio ejemplo de esto. ¿Cómo? Caminando por todo Israel y los países vecinos, ¿verdad? Llevando a cabo su misión incansablemente, hasta el final, hasta la noche. La gente se reunía en las casas, todo el tiempo le buscaban. ¿Mm? Era incansable. A Jesús no le habrá, nadie le habrá visto ocioso. Nadie le habrá visto ahí mirando la tele ahí de 3, 4 horas, no sé. Bueno, no está mal ni de repente, ¿verdad? Pero de ver la tele, no sé, tener momentos de distracción. Seguro que Jesús tenía también eso, ¿verdad? Evidentemente, pero el ocio es algo que mata nuestra esencia, mata nuestra... De hecho, es un pecado capital, ¿verdad? El ocio. Es un pecado capital porque a partir de ahí nacen muchos otros pecados más graves. La fe, otra implicancia, la fe. ¿Qué mayor ejemplo de fe tenemos en Jesús, verdad? Voy a ir pasando más porque hay mucho para hablar acá. Convicción. Jesús tenía convicción. ¿Cómo vemos esto cuando rebatía el error de los fariseos? Enfrente, en su cara, le decía, fariseos hipócritas, raza de víboras. ¿Mm? San Juan Bautista decía eso, raza de víboras, le decía a los fariseos, ¿verdad? Le decía la verdad en su cara. ¿Para qué? Para provocar en ellos una especie de shock, a ver si cambiaban, ¿verdad? A veces es necesario, ¿verdad? Dadas ciertas circunstancias, no siempre, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Convicción. Eso es lo que quiero transmitir, ¿verdad? Otra implicancia, la bondad. Jesús con los niños le abrazaba a los niños, a los más débiles, a las mujeres. Le perdonó a la mujer adúltera, le protegió a la mujer adúltera. A la samaritana, se fue a buscarle a ella en el pozo, al mediodía, sola. Ahí estuvo él para buscarle. Bondad, bondad. Amor. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos, ¿verdad? Jesús, el mayor ejemplo de eso. Entonces, estamos todavía en la primera característica más englobante y estas fueron todas las implicancias. A partir de estas implicancias vamos a ir entrando en las siguientes características. Hasta ahí, a ver un poco, 4 comentarios. Perdón, acá entré mal. Dice, hagamos nosotros la peli, por favor, Johnny. Vamos a hacérsela. Estoy cansado de ver películas horribles. The Chosen, y The Chosen está hasta cierto punto, mira. Esa es mi opinión particular. De lo mejorcito que hay, ¿eh? De lo mejorcito que hay. Le presentan a un Jesús muy humano, ¿verdad? Pero de repente ahí despertándose a las 9 de la mañana, haciendo una oracióncita ahí, medio así. Gracias, Padre. Vamos ya. No sé. ¿Verdad? Hay cositas ahí que no me convencen. Pero es de lo mejorcito, ¿verdad? Está muy bueno, seguí nomás. Gracias, Sole, gracias. Bueno. A ver, seguimos entonces ahora. Entonces, el hombre se planifica cuando encuentra un motivo para dar la vida. Le da sentido y propósito. El hombre necesita donarse hasta dar la vida. Eso hay que tener muy claro. Si eso tenemos claro, todo lo demás viene por añadidura. Vamos a entrar ahora en la siguiente característica. Número 2. A ver, ¿quién está anotando? A ver, quiero ver, en el chat pone yo. Quiero saber si estás anotando. No vaya a decir, no, pero esto va a estar quedar grabado nomás luego. No. Anotá, porque al escribir se queda grabado en la mente y en el corazón. Es importante escribir. En Shalom siempre insistimos con eso. Hay que escribir. No es solamente en Shalom, en la iglesia. Hay que escribir. ¿Verdad? Hay que anotar. Entonces, segundo punto. Dentro de su misión, de la misión de Jesús, había algo importantísimo. La enseñanza. La enseñanza. Entonces, la segunda característica es, el hombre es aquel que enseña a otros. Es aquel que enseña a otros. Entonces, esto puede entenderse de varias formas. Puede ser, número 1, el que da el ejemplo.
enseñar a través del ejemplo. Miren cómo hago, miren cómo vivo, miren cómo yo me desenvuelvo, cómo trabajo. El hombre, ¿verdad?, que da ejemplo a sus hijos, a su familia, a su comunidad, a aquellos que le fueron confiados, ¿verdad? El ejemplo. También por la palabra. Ejemplo y palabra, los dos juntos, mejor todavía, ¿verdad? Jesús hizo los dos, palabra y ejemplo. Otra forma, ¿verdad?, que se puede entender la enseñanza, poner límites. El hombre es el que sabe poner límites, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que, ¿verdad?, todas las implicancias que vimos, ¿verdad?, en la primera característica, ¿verdad?, eso lleva también a poner límites. Cuando algo está mal, cuando algo hay que corregir, no, esto es así, hasta aquí nomás. Importante para el hombre poner límites en su familia, a sus hijos, marcar el rumbo de su familia. El hombre también es el que enseña a través de la disciplina, ¿verdad? El hombre disciplina también, ¿verdad? Pone límites, mira, hasta aquí nomás, si pasás acá, esta es la consecuencia. Esto no significa ser violento, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que yo hablé al comienzo, San Juan Evangelista era violento, pero se transformó en el más amoroso y manso de todos. El hombre no es violento, ¿verdad? Esto contrasta completamente con el machismo. El machismo es aquel que quiere dominar a la mujer y que quiere, prácticamente desprecia, ¿verdad?, a los más débiles. Solamente se quiere servir a sí mismo, es muy egoísta. El machismo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Nada que ver. Si me siguen van a entender eso, ¿verdad? Otra arista de la enseñanza es el que guía, tiene visión de largo plazo. Ese es el hombre, ¿verdad? La enseñanza a través de la guía. Vamos por aquí. Es la capacidad de vislumbrar más hacia adelante y tener esa visión de a dónde tiene que ir su familia, a dónde tiene que ir su comunidad, a dónde tiene que ir su empresa, ¿verdad? El hombre es el que lidera también. La enseñanza también es liderar, ordenar el camino, limpiar el camino. A veces, ¿verdad?, el hombre tiene una capacidad natural de resumir las ideas, de concretizar las cosas. Ahí está, de concretizar, ¿verdad? Cuando algo está muy desordenado acá, desorden, viene el hombre, ¿verdad?, el que tiene que tomar la posta y dice, bueno, acá está. Esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Limpiar el camino, ordenar el camino, guiar, liderar. Liderar en el sentido no de mandar sobre otros así de una manera despótica. Liderar no es eso, liderar es vayamos juntos por acá en beneficio de todos, no en mi propio beneficio y qué me importa a los demás. Eso no es liderar. Eso es un mal ejemplo nuevamente. También el que enseña es capaz, ¿verdad?, el hombre, de tener ideas claras sobre lo que tiene que hacerse. Ideas claras. Ahí ustedes se preguntarán, pero ¿cómo puedo tener todo eso, verdad? Esto está impregnado, es natural en el hombre. Necesitamos redescubrirnos como hombres, como San Juan Evangelista. ¿Qué hizo él? Se entregó a Jesús, se entregó a la oración, entregó su vida al Evangelio. Y ahí va brotando naturalmente nuestra esencia. Así que tranquilo nomás. Se puede empezar en cualquier momento. Entonces, nuevamente, ¿verdad?, todas estas características encontramos en Jesús. A ver, si alguien escribió algo antes de pasar a la siguiente característica. Hablar ociosamente, dejar de decir disparates. Gracias, Johnny. Esa es la palabra, disparates. Paz, colman. También el tipo de temas de los que hablas, por supuesto, ¿verdad? Ociosamente empezar a hablar de, no sé, típicamente los hombres hablan solamente de fútbol y mujeres. Eso es algo machista, ¿verdad? No es siempre así. O sea, yo cuando estoy con mis amigos,
Mi hermano en Cristo, yo no estoy hablando de disparates, ¿verdad? Que Dios me proteja, ¿verdad? De repente algún que otro disparate he de decir, ¿verdad? Pero no podemos generalizar y decir así esas cosas, ¿verdad? Eso es algo así que se dice simpáticamente, ¿verdad? Y a veces es cierto también, ¿verdad? Pero el hombre es aquel que habla de cosas importantes en la vida, ¿verdad? Tenemos que llegar a ese punto de redescubrir nuestra masculinidad de tal manera de que el hombre sea aquel que habla de ideas. Hay una frase muy famosa, que no me acuerdo muy bien ahora cómo era, ¿verdad? Pero decía que más o menos, ¿verdad? Que las personas, alguien me va a escribir, me va a recordar acá, ¿verdad? Que decía que más o menos los mediocres, ¿verdad? Los mediocres son aquellos que hablan de otras personas. Se reúnen y empiezan a hablar de otras personas. Chisme, 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 chisme. Sin embargo, las personas que valen la pena son aquellas que hablan de ideas, ideales, ¿verdad? Había tres comparaciones ahí, ¿verdad? Alguien me va a escribir acá, ahí trabajo práctico para aquellos que puedan escribir acá. Entonces, mediocridad, hablar de otras personas. Fútbol y mujeres. O sea, si todo el tiempo estamos hablando de eso, es mediocre. O sea, vamos a hablar de ideas, de ideales. El hombre necesita eso. Tenemos que llegar a eso. Ahí está, el ignorante habla de otro. La persona clase promedio de sucesos. Y personas inteligentes de ideas. Es mejor usar la palabra ignorante. Sí, a veces es ignorancia, pero hay muchas veces que no es ignorancia, que sabiendo inclusive, ¿verdad? Se cae en el error, ¿verdad? Pero, o sea, como yo recordaba, era mediocre la palabra, ¿verdad? Mediocre, yo no tomo como algo insultante, ¿verdad? Eh, sino que podría decirse también sustantivo, perdón, sinónimo de ignorante. Sí, está bien. Ahí está. Pero acá Rafael dijo, los idiotas hablan de otros. Los mediocres de eventos, los cultos hablan de ideas. Bueno, ahí hay sinónimos, ¿verdad? Uno más fuerte que otro. Sí, sí. Ah, por eso dijiste, Verónica, gracias. Bien, bien, bien. Gracias por compartir acá. Bueno, entonces, vamos a entrar en la tercera característica. El hombre es el que protege. El hombre es el que protege. Que Dios me ayude acá a terminar para la hora. Entonces, el hombre es el que protege. ¿Dónde vemos esto? En Jesús nuevamente, ¿verdad? Evangelio de San Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que protege. El que busca a la oveja perdida y deja las 99 y va en búsqueda de esa que se perdió. El hombre entonces es el que tiene fortaleza suficiente para proteger a los más débiles. O sea, el hombre necesita proteger a los más débiles. Eso le da sentido, le da propósito, alimenta nuestra masculinidad, nuestra hombría. Esto encontramos también en San José, que tuvo la misión dada por Dios de proteger a su familia de los peligros, de las acechanzas del mal. Hasta el final de sus días, eso hizo San José. San José era una persona fuerte, valiente, decidida. En San José encontramos también todas estas características. San José. Imitemos a San José. El silencio de San José también. Nunca habrá hablado una palabra de más. Claridad, sencillez, amor, bondad, ¿no? También vemos en Jesús la protección de lo sagrado, protección del sagrado. ¿En dónde vemos esto? Al expulsar a los mercaderes del templo, el celo por tu casa me devora. A latigazos les expulsó, echó las mesas de los mercaderes del templo, ¿verdad? Dio un ejemplo, pero protegió lo sagrado, que era el templo, su padre, la casa de su padre. Protegió la casa de su padre.
Dio ejemplo también, ¿no? ¡Wow! ¡Qué violento Jesús! ¿No? O sea, enseñó de esa manera. Enseñó de esa manera. Y ese fue un ejemplo que quedó marcado para siempre, ¿verdad? Para la vida. Esas personas se quedaron atónitas, ¿verdad? Llegó algo, algún mensaje en su vida. En la historia podemos citar también, por ejemplo, las cruzadas, las famosas cruzadas que son demonizadas. Hay que leer mejor la historia. Las cruzadas nacieron con el objetivo de proteger el sagrado, los lugares sagrados que estaban siendo profanados en Jerusalén, en Israel, en todos los lugares santos. Y los cristianos estaban siendo perseguidos, matados, maltratados por los musulmanes. Ahí nacieron las cruzadas, ¿verdad? Claro que hay malos ejemplos en todo. Personas débiles, frágiles, pecadoras, que hicieron malas cosas, como en todas las cosas. Pero el objetivo inicial de las cruzadas fue ese. Y los caballeros eran personas que luchaban para proteger lo sagrado y a los más débiles. Los caballeros así eran. Hay que leer un poco más de historia. La siguiente característica. Esta ya es la cuarta, si no me equivoco, ¿verdad? Ahora un poco. ¿Quién me dice? ¿Quién está anotando acá? ¿Cuarta o quinta? Johnny dice, prefiero idiotas o mediocres que raza de víboras. Ah, no. Ahí tenés que lidiar con San Juan Bautista. La cuarta característica, gracias. Cuarta característica, el trabajo o la provisión. El hombre es el que provee a su familia, a sus seres queridos, a los más débiles. El que provee con su trabajo, con su esfuerzo denodado. Donación de vida también es trabajo. San José nos da este ejemplo. Por medio del trabajo podemos donar nuestra vida, darnos hasta el final también, para proveer a nuestra familia en sus necesidades. El hombre tiene naturalmente esta característica, por su fortaleza física, por su capacidad de concentración, de enfoque en un mismo trabajo, de forma sencilla. Su pensamiento más sencillo, más enfocado, más concentrado. El hombre puede concentrarse por más largo tiempo en una sola actividad. Veamos nomás los ejemplos, por ejemplo, de las tribus, ¿verdad? De África, ¿verdad? En los inicios, ¿verdad? Al ver las tribus, ¿verdad? De los indígenas, vemos los inicios del hombre, ¿verdad? El hombre es el que sale en búsqueda del alimento y las mujeres son las que crían a los hijos, ¿verdad? Tienen la capacidad natural de criar a los hijos, ¿verdad? Queda en la casa, ordena la casa, cocina, ¿verdad? No es para nada denigrante eso. Es sencillamente el rol natural en el cual cada uno se planifica. A ver, pensemos nuevamente en San José, ¿verdad? Como dije, y en Jesús. Trabajaron juntos todos los días de sus vidas, como carpintero, como artesano. San José no era solamente carpintero, él era artesano. Artesano en ese entonces era una persona que sabía construir, él sabía construir casas, tenía conocimientos de ingeniería, de arquitectura, ¿verdad? Era más completa su profesión realmente, ¿verdad? No era solamente carpintería, si bien hacía también, ¿verdad? San Pablo dijo, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Y a ver, así que si estamos ahí sentados todo el día en nuestra casa sin hacer nada, sin buscar trabajo, ahí está San Pablo. El que no quiere trabajar, que no coma. Segundo de Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Paso a la última característica, la quinta, la paternidad. La paternidad. El hombre tiene que ser padre, tanto padre de familia como los célibes padres espirituales. Y el padre de familia también tiene que ser padre espiritual, ambos. Como dice el catecismo, el matrimonio tiene que abrirse, tiene que ser abierto al servicio. El matrimonio, de hecho, es un servicio, un estado de vida de servicio. Es un estado de vida consagrada para el servicio a la iglesia.
Entonces, es abierto también. El hombre se realiza abrazando a un pueblo, teniendo a otros bajo su cuidado paternal. Esto puede darse en el matrimonio, en el celibato, como dije. El hombre necesita tener un pueblo, una comunidad concreta por quienes dar la vida, donarse, alimentar, proteger, educar, sanar, liberar. Paternidad. Eso le da sentido al hombre. Y esto lo vemos nuevamente en Jesús, en la imagen del buen pastor, sanando y liberando a su pueblo judío y no judío. Porque vino Jesús, ¿verdad? Y dijo, yo vine para mi pueblo, ¿verdad? En el momento en el cual la mujer que no era judía, no me acuerdo de qué pueblo, de qué país era, creo que era samaritano, no me acuerdo, pero que le dice, Jesús, sanale a mi hija, por favor, está atormentada por un demonio. Y Jesús le dice, yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ella le dice, no, pero... y Jesús le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perros, ¿verdad? Y ahí le dice a la mujer, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa, ¿verdad? Entonces, Jesús también sanó y liberó a otro pueblo, a otros pueblos también, ¿verdad? Su misión fue evidentemente universal, su paternidad universal. También vemos en otro ejemplo de Jesús pensando hasta el final en su madre y en el discípulo amado, ¿verdad? En la cruz, sus últimas palabras fueron, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. ¿Verdad? Esa paternidad de Jesús sobre su madre, sobre su hijo amado espiritual, San Juan Evangelista. Hasta el final, sus últimas palabras ahí, pensando en ellos. Jesús, también otro ejemplo, enseñando a Pedro con su mirada, luego su mirada compasiva, ¿verdad? Luego de que Pedro le traicionó, ¿verdad? Y cantó el gallo 3 veces. Y ¿verdad? Dice el Evangelio, en ese momento Pedro le mira a Jesús, se encuentran sus miradas y Jesús le mira, ¿verdad? Compasivamente a Pedro. Hasta el final, hasta ese momento, él estaba pensando en Pedro. Nunca se olvidó de su hijo. El hombre necesita ser necesitado. Necesitamos ser necesitados, ser buscados por protección, por guía, consejo, provisión. Y la última característica ahora, esa no era todavía la última. Ahora sí es la última, la sexta, ¿verdad? Nada de todo esto se lograría sin una característica que marcó la vida de Jesús. ¿Cuál es? La oración o amor filial. Oración o amor filial. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende la oración o amor filial como amor por su Padre, amor fogoso, amor encendido, que producía en Jesús la obediencia, naturalmente, ¿verdad? Jesús le amaba tanto a su Padre entrañablemente que le obedecía y le obedeció hasta el final y dio su vida. Como dice San Pablo, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, para liderar, para saber liderar, primero tenemos que aprender a obedecer. Pero en este caso es una obediencia filial, amorosa, que todo lo da por agradar a aquel que se ama. En este caso Jesús amaba a su Padre, nos amaba a nosotros, su familia. Entonces el hombre necesita alimentarse del amor filial a sus padres. Por eso uno de los mandamientos es, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahí no dice, le vas a honrar si es que se porta bien, si es que son buenos padres, si es que te dan todo lo que querés, si es que te compran lo que querés. Ahí jamás se dijo eso. No importa eso. Lo más importante que nos dieron nuestros padres es la vida y le debemos honrar por eso. Es el primer mandamiento que se refiere a el prójimo. Los 3 primeros mandamientos se refieren a Dios. A partir del 4 se refiere al prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre, y es el
único mandamiento que tiene una promesa añadida para que tengas larga vida en la tierra. Honrarás a tu padre y tu madre para que tengas larga vida en la tierra, ¿verdad? Y seas bendecido, ¿verdad? Entonces el hombre necesita alimentarse de ese amor filial a sus padres, a quienes les debe mucho y a quienes debe honrar con su vida. Necesitamos honrar a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, corresponder por lo mucho que recibimos, tener ese sentido de gratitud, de devolución por todo lo que recibimos. En Jesús vemos esto en sus momentos de oración nocturna, en sus oraciones espontáneas al Padre, ¿verdad? Padre, yo sé que siempre me escuchas, ¿verdad? En la agonía del huerto, Padre, si es posible que pase de mí esta hora, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto vemos en todos los mártires de la iglesia. Amén, gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Entonces ahora vamos a hacer un brevísimo momento de ahí, screenshot, ahí tipo, vamos a cortar la pantallita un ratito, ordenamos acá, ya nos sentamos para empezar a responder las preguntas. Espero que hayan ahí escrito ya algunas preguntas, ¿verdad? Acá después vamos a ir leyendo más los comentarios. Así que 2 o 3 minutitos y ya empezamos las preguntas y respuestas. Shalom. Bueno, ya volvimos. Llegó el gran y esperado momento de las preguntas y respuestas. Entonces, después de este compartir, de este diálogo con Juanpi que estuvo
realmente excelente, buenísimo, súper claro. Creo que todos nos quedamos así súper encendidos, así que espero muchas preguntas. Y antes de empezar a leer las preguntas, quiero presentarles a quienes nos van a estar acompañando en este momento también, además de Juanpi, que ya está aquí. Le pueden ver a José, él está aquí con nosotros también. Bienvenido, José, gracias por estar acá con nosotros. Y queremos que te presentes un poquito, nos cuentes, contale ahí a las personas que tal vez no te conocen quién sos, qué haces en la comunidad, que sos misionero, que esas cosas. Gracias, Felicia. José soy. ¿Para dónde miro? Acá, acá. Y José soy. Yo soy misionero de la comunidad, soy seminarista. Estoy acá en misión en Asunción hace casi 7 meses, ¿verdad? Y como yo puedo decir, me recibí en la carrera de filosofía y vení a pasar acá un tiempo en misión en Asunción. Y eso sí. Bueno, entonces bienvenido, José, gracias. Y ya está también con nosotros ahí en el Zoom desde Brasil, nos acompaña Ronnie. Bienvenido, Ronnie, es un gustazo que puedas estar compartiendo acá con nosotros. Ya todos tus fans ahí ya habilitaron su cámara, ya te están saludando, entonces ahora producción ahí nos va a habilitar el micrófono de Ronnie para que él se pueda presentar, para que pueda contar qué está haciendo acá con nosotros, todo lo que vos quieras, Ronnie. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias, Juan, que me invitó a estar aquí con ustedes. Y claro, con mucho gusto, yo le contesté un sí, ¿no? Porque me encanta el pueblo paraguayo, amo mucho a ustedes, los extraño demasiadamente. Entonces, bueno estar acá compartiendo con cada uno, ¿no? También te extrañamos, Ronnie. ¿Querés contarnos vos, sos misionero, a las personas que por ahí no te conocieron, que están aquí compartiendo con nosotros, que sos de la comunidad también? Contales un poco. Y sí, para los que no me conocen, ¿no? Mi última misión fue ahí en Paraguay, Asunción, fue la misión más rápida que ya tuve toda mi vida, solamente 1 año y 4 meses. Y yo soy de acá de Brasil, soy baiano, estoy en la comunidad de vida hace 24 años. Y yo estaba antes de Paraguay, estaba en Manaus, me fui a la fundación de Manaus. Antes estava em São Luís de Maranhão, não? E vivi em Cruzeiro do Sul, Acre, também uma fundação. Senhor do Bonfim, também em Bahia, acá no estado. E hoje estou acá em São Paulo, Santo Amaro, também à espera de minha visa para ir-me à Fundação de Santiago de Cuba. E aproveito para pedir as orações de vocês. Hace más de 1 año que me fui transferido, pero aún no llegué a mi misión. Y pido las oraciones de ustedes. Y acá en São Paulo, este tiempo estoy acá en la misión, en la coordinación de casa masculina. Yo estoy ayudando en los cursos del CEST, de nuestra casa contemplativa acá. También ayudando en la promoción humana y las prédicas ahí, todo. Estoy a disposición, ¿no? Como los servos inútiles, hace lo que Dios quiera, ¿no? Y se vaya para donde Dios manda. Bueno, entonces muy bienvenido, Ronnie, también. Y ahora entonces vamos a pasar a nuestro momento de preguntas y respuestas. Ya nos están llegando las preguntas ahí en el grupo de WhatsApp. Ustedes pueden entrar y van a ver el link otra vez que les envié por si se les haya perdido entre todos los mensajes. Entonces ahí pueden hacer sus preguntas. Voy a estar empezando ahora con las preguntas que ya mandaron ahí. Después paso a las preguntas que están en el chat, que ya estuvieron mandando también durante el compartir de Juanpi inclusive, ¿verdad? La primera pregunta va para quien desee. Entonces está abierta ahí Ronnie, José o Juanpi, los que quieran, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el primer paso a dar para comenzar un camino hacia la verdadera masculinidad?
Para quien desee. Es anónima, las preguntas son. Dale, yo voy a empezar y Ronnie puede concluir, ¿verdad? Puede complementar también. O sea, como Juan dijo, si nuestro referencial de masculinidad es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si fomos creados por Dios, entendemos eso, la verdadera, como la persona dijo, masculinidad solo vamos compreender a partir de aquele que criou la masculinidad. No digo ni el hombre. Y bien, y para vivir verdaderamente una masculinidad y encarnar eso, desarrollar eso, el hombre necesita ser también, como Juan dijo, hay que tener coraje. Aunque sea llamada una vida matrimonial o una vida celibatária, assim, yo soy célibe, camino hacia el sacerdocio, pero soy célibe, yo no puedo dejar de me relacionar con mujeres, ¿verdad? Con hermanas, porque la mujer complementa mi masculinidad, mi ser hombre, no sé cómo dije acá en español, con H mayúsculo, mayor, más grande, no sé, ¿sí? Entonces, assim, ser humano. Não é como ser homem sem ser humano. E não é como ser humano se eu não vivo na relação de complementariedade. Então, minha resposta para essa pergunta seria esta. Primeiro, buscar a Deus como quem criou a masculinidade e a identidade masculina do homem, com H mayúscula, e relacionar-me com mulheres também, verdade? Aunque seja chamado a célibe, chamado a uma vida matrimonial, porque a complementariedade de los sexos irá me mostrar lo que de hecho eu sou, lo que me constitui e lo que não. Isso não mais. ¿Alguien más quiere complementar? Ahí, Ronnie. Al início, não, dessa pergunta, me vino, creio, por uma inspiração do Espírito. Para ser homem é necessário desear ser homem, porque ser homem, por exemplo, as chicas, não, as mulheres, vocês já têm isso de maneira muito instintiva, não? Nós outros homens vamos aprendendo a ser homem. Toda a vida nós outros estaremos aí aprendendo a ser homens, não? Porque é toda uma experiência de força, de sacrifício. Por exemplo, vós não vais ver em la Bíblia nunca nenhum personagem bíblico dizer seja mulher a uma mulher. Pero Salomão disse a Davi, ser homem. Por quê? Porque é um exercício, é um esforço, é algo que está dentro de mim, pero que tem a hora que externar-se, não? Isso é fruto de um esforço. Então, é necessário desejar ser homem. Se o homem não tem esse desejo, então ele não vai crescer em sua masculinidade. Primeiro, tem que pedir a Deus, assumir sua masculinidade, o sexo que Deus lhe deu, não? Como um regalo e uma missão a este mundo, pero é necessário desejar a viver e crescer em sua masculinidade. Voy a complementar nomás ahí con lo que decía Ronnie, que para eso, como decía, para que el hombre pueda ser hombre necesita identificarse con una figura masculina y seguir el ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí es que nosotros como padres o padres espirituales también, ¿verdad? Necesitamos ser ejemplo para aquellos que están aprendiendo a ser hombres, ¿verdad? Porque el aprendizaje se hace por imitación, ¿verdad? Entonces es muy importante eso para los padres de familia, por ejemplo, tener en cuenta que los hijos necesitan identificarse con una figura masculina, ¿verdad? Y ahí a veces hay malas y hay buenas, ¿verdad? Pero tenemos que dar la mejor identidad masculina. Hay, por ejemplo, madres solteras, ¿verdad? En las cuales la figura masculina a veces está ausente
es importante buscar a ese hijo una figura masculina positiva. Puede ser, por ejemplo, un tío, puede ser el abuelo, puede ser, ¿verdad? Alguien con quien el varón se pueda identificar y crecer en su masculinidad, porque, como dijo Ronnie, el hombre tiene que aprender a ser hombre. Si el hombre siempre está rodeado de mujeres solamente, ¿verdad? No va a emprender. Necesita tener una figura masculina positiva que le enseñe a ser hombre. Bueno, buenísima la primera pregunta, realmente estuvo interesante. La siguiente pregunta que tenemos va para Ronnie Baldo. Las preguntas que mandan al link que nosotros dispusimos son anónimas. Entonces voy a leer la pregunta, a quién va dirigida y ahí responden. Para Ronnie Baldo dice la pregunta, el tema de la homosexualidad, ¿cómo se enfoca? ¿En qué sentido? Solamente eso dice Ronnie. No sé si la persona que escribió quisiera volver a escribir su pregunta y explayar un poco más. O Entiendo que va a bien, decir cómo, a partir de la masculinidad, cómo entender la homosexualidad o algo por el estilo, ¿verdad? É um tema um pouquinho assim complicado, não para se dizer assim em vivo, hasta por causa das ideologias que tem hoje, não sobre esse tema. Pero, como disse o catecismo da Igreja, não há uma origem clara da homossexualidade, não? Pero a Igreja acepta a pessoa que tem a tendência à homossexualidade para como membro da igreja, acolhida por la igreja, que é chamada a viver a castidade, não? A chamada a viver a castidade. Então, há vários estudos, há alguns locais, países que não se pode mais estudar sobre esse tema de maneira mais psicológica, não? Pero é algo um pouco complexo. Pero a pessoa que sofre de la tendência, ele é chamada a viver e a crescer em sua masculinidade, não? Ele é chamado a viver seu bautismo, é chamado a viver a sua união com Deus, é chamado a viver a la castidade, buscar a pureza de coração, né? E é chamada a oferecer a Jesus essa tendência como um sacrifício, como uma união a Jesus crucificado, não? Pero esta pessoa, a igreja não permite o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Então essa pessoa é chamada a viver a continência como uma pessoa solteira, não? Em união a Cristo, a esse sacrifício. Pero é acolhida de todas as maneiras por la igreja como membro ativo da igreja que busca viver a catolicidade, não como qualquer outro bautizado, é chamado a viver. Pero la gente, os hermanos que têm essa tendência, podem buscar um acompanhamento espiritual, conforme as regras de cada país, uma assistência psicológica, para aprender a conviver com a tendência, com esta realidade que ela traz. Pero assim, estudando de maneira mais honda, há vários fatores que generam esta tendência à homossexualidade. Sim. Creio que acá não é um momento assim de nós outros irmos de maneira assim tão profunda, porque é um assunto assim bastante complexo, não? Pero o que quero que se quede bastante claro, a pessoa homossexual é um cristiano que recebeu o bautismo, é chamado a viver a santidade, a vida de oração, é um membro vivo da igreja, é chamado a testiguar o evangelho, é chamado a viver a santidade. E Deus não le ama a menos, le ama a todos da mesma maneira. Isso é importante, não? Muito importante. Yo quería complementar nomás lo de Ronnie, porque a veces se piensa o se cree que la iglesia discrimina, ¿verdad? A los homosexuales, ¿verdad? O sea, al decir homosexuales
lo digo sin catalogarle o sin ponerle una etiqueta, ¿verdad? Sino personas que tienen esas tendencias, ¿verdad? Así como hay personas que tienen otras tendencias diferentes también, ¿verdad? Y de eso quería leer acá lo que dice 1 Corintios 6, 8 al 10, que aclara bien esta situación, ¿verdad? Que no es la persona, sino es la práctica o la persistencia en el pecado es lo que nos aparta de Dios. ¿Y cuáles son esas prácticas, verdad? Dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir ahí San Pablo? O sea, los que practican estas cosas. De la misma manera estamos ahí todos estamos ahí juntos, ¿verdad? No hay diferencia entre todos nosotros, hijos de Dios, ¿verdad? Que en lo que sí somos iguales es en que estamos llamados a vivir la vida cristiana, los mandamientos de Dios por igual, ¿verdad? Acá estamos todos metidos en la misma bolsa, ¿verdad? Es la práctica del pecado lo que nos aparta de Dios, nos aparta de la plenitud de vida, de la plenitud en esta vida y del cielo. Entonces, el deseo de Dios es que nos acerquemos a Él. Y como dijo Ronnie, ¿verdad? La iglesia está abierta a todos, porque es como dijo el Papa, hospital de pecadores, la tienda de campaña de los pecadores, y ahí estamos todos nosotros, ¿verdad? Yo sé que la pregunta fue direccionada a Ronnie, pero quería poner assim dois pontos, duas reflexões. Não vou contestar, senão que eu vou proponer dois pontos para reflexionar. Juan empezou sua charla dizendo que é importante anotar tudo, verdade? E acá eu estava movendo meu telefone e encontrei um bloco de notas de dia 24 de outubro de 2018 em uma prédica de nossa irmã Josefa Alves, que é hoje dia responsável por la formação extracomunitária da comunidade, ¿verdad? Que coordena o Instituto Parresia. E de lo que se está falando, ella predicava sobre a castidade para os jovens e falava dessa questão do homossexualismo. E dos pontos que eu recordei agora. Primeiro, René Descartes dijo, pienso, não sei como seria, luego existo. ¿O será que de hecho yo existo solo por el hecho de lo que yo pienso? Y ella decía así, sino que porque fui pensado, existo. Y ahí, primera reflexión, si yo fui pensado por Dios antes de existir, ¿será que yo fui pensado de una forma deturpada que nega mi identidad? Primera reflexión. Segunda reflexión. Se de uma forma descaracterizada seria assim. Graças. Segunda reflexão é que ela colocava assim também. Em los relacionamentos homossexuais, dois pontos. Como eu posso donar-me inteiramente, se eu nego lo que sou? Então, se o homem é um ser sexual, eu vou dizer, sexuado, não sei como seria assim, verdade? O homem e mulher, como eu me posso donar inteiramente dentro de um relacionamento onde não há complementariedade, sendo que as duas partes, que em seu máximo, não podem complementar o outro. Então, não contesto a pergunta, sino que eu propongo essas duas reflexões. Se de hecho eu fui pensado antes de existir,
Será que eu fui pensado de uma forma descaracterizada, que me descaracteriza? O segundo ponto é como eu me posso donar inteiramente se eu nego lo que eu sou, quando fui pensado. Excelente, muchas gracias a los tres. Ahora vamos a ir con la siguiente pregunta también anónima. Dice, va dirigida a Juanpi. Dice, como mujeres, ¿cómo podemos favorecer a que los hombres con los que convivimos crezcan en esta masculinidad? Bueno, en primer lugar, ahí entiendo que la mujer que pregunta es una mujer de fe. Hay muchos casos así, mujeres de fe que deben, vamos a decir, batallar para que su marido o su novio o su, ¿verdad?, pretendiente se acerque a Dios, ¿verdad? Eso es algo muy común hoy en día. Yo creo que no ha de ser de ahora nomás, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer que encuentre su masculinidad? Acercándole más a Dios. Acercándole más a Dios de esa manera sutil que tiene la mujer de seducir y de convencer al hombre sutilmente, ¿verdad? Uno de los dones naturales que tiene la mujer es la sutileza, por medio de la cual puede moldear el carácter del hombre, guiarle sabiamente, ¿verdad?, sin confrontarle directamente, porque cuando la mujer le confronta directamente al hombre, genera como ya una muralla, el hombre reacciona, ¿verdad?, naturalmente de una forma orgullosa, ¿no?, en la mayoría de los casos. Entonces, sutilmente convencerle, guiarle, y con las oraciones, la intercesión constante, ablandar el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, es lo que decía José, ¿verdad? La complementariedad tan importante entre la mujer y el hombre, la mujer que ayuda al hombre a encontrar su esencia, moldeando su corazón sutilmente, dulcemente, con la sensibilidad propia de la mujer, con las palabras, seducir al hombre, con las palabras, convencerle para el bien, ¿verdad? Usar esa capacidad de convencimiento y de seducción para el bien. Y entonces el hombre va ablandándose. Yo esto vi muchas veces, ¿verdad? Gracias a Dios pude contemplar como muchos casos así de hombres extremadamente a veces ateos o no creyentes, ¿verdad? Se van convirtiendo por la perseverancia de la mujer en la oración, en la sutileza y en esa sabiduría propia que tiene la mujer para entrar en el corazón del hombre, ¿verdad? Es algo que requiere perseverancia, valentía de parte de la mujer y sobre todo estar muy unida a Dios. Gracias, Juanpi. Mientras ibas diciendo eso, me acordaba de Santa Mónica, ¿verdad? Que esta semana estuvimos recordando la fecha también de ella, de esta santa, que ella rezó, ¿verdad?, 25 años para que su hijo, San Agustín, ¿verdad?, se pueda convertir, y también por la conversión de su esposo, ¿verdad? Entonces va totalmente ahí de la mano. Quiero hacer, para no dejar pasar, ¿verdad?, en el chat una oveja, porque así se llama, ¿verdad? Entonces, oveja preguntó en el chat, ¿algún libro que recomienden para el tema de masculinidad? Decía. Es abierto, el que quiera, el que conozca. Sí, hay muchos libros, la literatura. Yo tengo uno, creo que es en español, en PDF. Yo voy a enviar para Juan, y ahí Juan dispone para las personas que están acá. Es mejor que se habla sobre la masculinidad. Pero yo supe, en nuestra comunidad también hay un curso, Hombres según el Corazón de Dios, que es predicado por nuestro hermano Carmadelio, de la comunidad de Alianza, ¿no?, que es responsable por los centros de formaciones del mundo todo, y que él también dar ese curso, ¿no?, en las misiones, y algunas misiones de habla España, él también ya tiene predicado ese curso. Es un curso muy bueno. Hay muchísima literatura. Yo voy a pasar para Juan. Y también en nuestro sitio
hay un blog de Carmadelio que es sobre la masculinidad. Entonces, todos ustedes, conchalon.org, ¿no? Pueden entrar y buscar allá en nuestro sitio el blog sobre los hombres. Creo que es Hombres según el Corazón de Dios. Y José tal vez conozca mejor que yo. Entonces, ahí hay muchos artículos, ¿no? Ahí hablando sobre la masculinidad. Sí, hay muchos arquivos. Sí. Yo estaba acá pensando, lo primero que yo puedo indicar sería buscar los escritos de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. Y en la comunidad existe un libro que me ayudó demasiado en mi postulantado. Yo gané de regalo de una señora, no sé si existe él en español, tal vez Ronivaldo sepa mejor que yo, de nuestro hermano Cassiano Acevedo, San José, un referencial para el hombre de hoy. No hay. No sé si ya, no hay en español, ¿verdad? Yo podría, como dije, sugerir muchas lecturas nesse sentido, pero en español, así lo que yo conozco de la comunidad principalmente, no. Pero los escritos de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo sí habla mucho así de eso. Y hay uno que Juanpi utilizó para su prédica, incluso él me sugirió acá, que es Firme en la brecha. No sé si quieres hablar mejor de él. Sí, y que podemos disponibilizar acá, de Monseñor Thomas Olmsted, obispo de Phoenix, Estados Unidos. Complementando o Cassiano, mira, eu tive uma graça também, Cassiano, que é o autor deste livro, San José referenciado del hombre de hoy, es mi formador personal, es mi padrino de confirmação. Então, ele estava aqui comigo, vai passar um mês acá em São Paulo, estava comigo, vindo a uma cirurgia, e já passou 10 dias, se foi a Espírito Santo, pero ele veio para cá ao dia 11, não, deste mês. E ele deu um curso em Manaus, eu levei a ele allá para dar um curso em Manaus com o tema do livro, ele tem um curso. Depois, Juanpe pode chamar a ele para dar esse curso para os homens, e necessita de tradução, não? E ele está super disponível, depois de suas vacações, claro, para predicar esse curso. Pero também eu vou enviar para Juanpe como um exemplo de homem que nós outros temos, e sobretudo este ano, que é o ano de São José, eu tenho um livro em espanhol, PDF também, sobre São José, muito bueno. Eu escrevi agora um curso sobre consagração a São José, dentro de nosso escrito, obra nova, não? A comunidade já confirmou o curso, mas o curso passa agora por uma revisão ortográfica e teológica. E vou administrar esse curso agora em São Paulo, no, em outubro. É um curso dentro de nosso carisma, da visão de nosso carisma com São José. Então, eu hice uma união da persona de São José, a figura de São José, com nosso escrito, obra nova, de maneira muito vocacional. É uma preparação para a consagração, criar um rito de consagração, todo um caminho semelhante à consagração à Virgem Maria de São Luís Maria de Montfort, não? É semelhante, são 30 dias de preparação com 4 prédicas. Este curso vai estar disponível para todos os centros de formações da comunidade, também está vai poder fazer suas missões. Claro, foi escrito todo em português, perdão. E aí, tem Juan para traduzir, pareceria bueno predicar esse curso aí na missão também. Muchísimas gracias por las sugerencias. Entonces, Juanpi, re quedas ahí responsable de mandar los libros, ¿eh? Bueno, la siguiente pregunta va para Juanpi y dice así: ¿qué pasa cuando dentro de la familia no hay masculinidad? ¿Cuáles son las mayores consecuencias
y qué se debería hacer. Bueno, cuando en la familia, yo entiendo cuando hay niños varones pequeños y no hay un referente masculino, la madre tiene que buscar un referente masculino, tiene que luchar. Ahí es el problema, ¿verdad? El esfuerzo mayor que tiene que hacer una madre soltera, ¿verdad? Como hay muchos casos hoy en día, lastimosamente, ¿verdad? Y ahí la madre tiene que hacer un esfuerzo grande por proteger a su hijo y por criar a su hijo de la mejor manera, ¿verdad? No existe la mujer que es mamá y papá, porque eso se piensa a veces, no, yo tengo que ser, alguna mujer dice, "Mira, yo tengo que ser mamá y papá para mi hijo". Eso te tengo que decir que no existe, ¿verdad? La mujer no puede suplantar el rol del varón. Vos podés pretender eso, pero tu hijo no va a recibir ese mensaje. El niño varón necesita un referente masculino. Necesita que esa mujer busque un referente masculino de manera urgente, un referente positivo, lo mejor posible, y que ese niño se relacione con ese varón de forma positiva, porque el varón necesita tener otro varón a quien admirar, necesita identificarse. Entonces, buscar con quién tu hijo se identifica, que sea un ejemplo positivo para él. Puede ser un primo mayor, puede ser un tío, puede ser, como dije, un abuelo. Entonces, alguien cercano con quien el hijo pueda relacionarse, identificarse y desarrollar su masculinidad. Es muy importante que el niño varón aprenda a ser hombre. Como dijo Ronnie, ¿verdad? La clásica frase que un hombre, por ejemplo, un papá le dice a su hijo, sé hombre. Tenés que ser hombre, mi hijo, ¿verdad? Tenés que ser hombre. Entonces, ese, por ejemplo, necesita el niño. Ese, esa motivación fuerte de salir, de que salga su identidad, de que salga su masculinidad, aflore su masculinidad. Y eso solamente logra el hombre, porque el hombre observa y, como dije, y dijo Ronnie, aprende a ser hombre. En el caso de la mujer es diferente, la mujer es más natural, más instintiva. La mujer, por ejemplo, yo pude contemplar eso de primera fuente cuando mi esposa se embarazó de mi hijo, ¿verdad? Nació mi hijo. Ella se transformó completamente en otra mujer. O sea, se transformó en mujer, ¿verdad? Y yo estoy aprendiendo todavía a ser papá, ¿verdad? Pero ella ya es mamá ya. Ya antes de que nazca mi hijo ya era mamá, ya sabía todo instintivamente. Entonces, el hombre tiene que aprender a ser papá también ahí. Es una lucha, ¿verdad? Una lucha constante para mí eso, ¿verdad? Un aprendizaje constante, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios se puede. Entonces, es importante entender esa diferencia que hay entre el varón y la mujer. El varón necesita esforzarse para ser hombre. Como dice, ¿verdad? Como le dijo David a Salomón, ¿verdad? Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate. La pregunta decía cuáles los peligros, las consecuencias, una cosa así, ¿verdad? O sea, na verdade, três peligros. Se na família não tem um referencial de homem, primeiro peligro, o sea, lo mais grave seria esse homem tender a la homossexualidade, como se já foi dito acá. Segundo peligro, um homem sem expressão de virilidade. O que eu quero dizer com isso? Já viram que muitas vezes tem homens que não têm nada que ver com homossexualidade, pero que homens que já são grandes, adultos, têm seu trabalho, profissão, pero parece que todavia são um ninho, o sea, dependentes, sem iniciativa, sem... O sea, cresceu, pero não se tornou um homem. Esse é o segundo peligro. Terceiro peligro, porque assim, se não existe um referencial de masculinidade,
não significa que uma mamá não vai responder delante de Deus, prestar contas. Então, tem um risco de perder uma vocação. De perder uma vocação como um sacerdote, porque se não for um homem, um varão, não vai ser. E perder uma vocação como um padre, como Juan pediu, um esposo, um marido. Então, se não existe uma referência de masculinidade, a mulher tem um dever de buscar essa referência. Eu só complemento quais seriam os perigos, as consequências, não mais. E, como todos estão descendo, seguro vão perguntar no chat a referência de quando Davi dijo para Salomão, está no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 ou 2, que se diz assim: quando se acercaram os dias de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón. E aí David dijo: eu me vou por el camino de todos, ten valor e sé hombre. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida a José. Les quiero recordar que ya nos estamos acercando hacia el final, entonces tenemos dos últimas preguntitas, entonces como para que midan ahí sus tiempos. La pregunta a José dice así, un poco graciosa, vamos a decir, ¿verdad? Una mujer me imagino que escribió y dice, ¿cómo acercar al hombre que quiero a Dios? Ah, sí. Bien, vos queréis, ¿verdad? Entonces, vos tenés que ser ese reflejo de la imagen de Dios. Muchas veces cuando se escucha que el hombre fue creado a la imagen de Dios, se piensa que era el hombre no sentido masculino, sino que la mujer también. Entonces, vos tenés que ser la presencia de Dios para él. Nuestro carisma, Shalom, surgiu, no, la comunidad católica Shalom surgiu por una delicadeza de Dios de una cafetería que atraía los hombres, los jóvenes, y detrás tenía una capilla. O sea, una estrategia, ¿verdad? Entonces, yo te recomiendo la misma sabiduría que Dios dio para nosotros como comunidad Shalom. Que vos sea esa belleza, todas las características que una mujer puede tener para atraer un varón, para tu varón, ¿verdad? Y que en vos ele encuentre Deus. Você não vai esperar que vos vai levar tu homem para Deus se ele está interessado em vós. Eu estou imaginando que seja um homem que talvez não seja religioso, que não busque tanto a Deus. Então, que em vós ele encontre a Deus. Muchas gracias, José. Sí, Ronnie. Com uma frase que me recordei de nosso fundador, uma vez em uma de nossas casas de formação, estava reunido com as chicas, não, de la comunidade, e ele falava com ele e dizia: ustedes mujeres tienen una fuerza de atracción muy fuerte sobre los varones. Y ustedes necesitan usar esta fuerza de atracción que ustedes tienen sobre los varones para conducirlos hacia a Dios. Entonces, la mujer tiene más facilidad de llevar a los varones a Dios de lo que así al revés, ¿no? Entonces, la mujer es aquella que es la evangelizadora del hombre. Si este hombre aún no conoce a Jesús, pero si ya conoce a Jesús, ella también tiene una misión de santificación para él, ¿no? De santificar a él. Y los dos juntos, ¿no? Vivir ese camino de santidad. Gracias, Ronnie, también. La última pregunta que tenemos de esta noche va dirigida a Juanpi. Dice así: ¿qué pasa cuando un niño se siente más identificado con los rasgos de su madre que con los de su padre? Ya, ese
es voy a imaginar el ejemplo de una familia donde hay un papá y una mamá, y está el niño varón, ¿verdad? Y el niño varón se identifica más con la mamá. Eso no sucede así de forma natural en el varón. Ese es un caso en el cual la mujer está teniendo una actitud dominativa sobre el papá, sobre el hombre. Entonces, con sus actitudes dominantes sobre el hombre, la mujer que asume más el rol que tiene que tener el padre y el padre que deja que eso suceda, entonces ahí genera una confusión en el niño varón que empieza a identificarse más con la mamá porque la mamá tiene una imagen fuerte. Es una imagen fuerte para el varón y entonces como ve una imagen distorsionada y denigrada de su papá, él lógicamente y naturalmente va eligiendo a la mamá porque es mejor ser como la mamá que como el papá, ¿verdad? Porque ve el mal ejemplo o un ejemplo negativo en su papá. Entonces ahí también hay casos de mujeres muy dominantes que opacan la imagen que debe tener el padre y por supuesto los padres, hay padres que lastimosamente dejan que eso suceda, pero evidentemente eso es una situación que hay que cambiar porque también está ese caso, una muy buena pregunta esta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder ahí, verdad? El hombre tiene que asumir en diálogo con su esposa, mira, acá yo veo que nuestro hijo necesita realmente más identificarse más conmigo, va a pasar más tiempo conmigo. El papá tiene que llevarle más hacia a su hijo, ¿verdad? Vayamos nuevamente al ejemplo de las tribus, los aborígenes, nuestros ancestros, ¿verdad? Las primeras experiencias de los hombres, ¿verdad? Vemos en las tribus. ¿Qué hace el niño? El niño cuando es niño chiquitito, crece con la mamá hasta cierto punto, pero después el papá ya viene y dice, vamos a la cacería, vamos ya, vamos a trabajar, vamos a jugar fútbol, vamos a la cancha, vamos. Entonces ahí el papel del hombre es sacarle cada vez más al niño de la seguridad de su mamá. Ir atrayéndole, ir seduciéndole al niño varón, vamos. Entonces